Siempre llega un momento en la vida de todo hombre en que su proceso de viejorancización inicia. A veces cuando dices que ya no vas a ver películas de superhéroes porque ya maduraste, o a veces también cuando empiezas a decir frases rancias. Y como todavía me quedan un poquito de esperanzas en el universo cinematográfico de Marvel, cuanti más en las películas de superhéroes, bueno, pues me voy a permitir decir una frase rancia, y es aquella que dice: en un mundo de ciegos, el tuerto es rey. Y es que recientemente se estrenó Thunderbolts, la nueva apuesta de Marvel Studios por revivir su universo cinematográfico. Todo parece indicar que esta vez sí les está saliendo muy bien. Los fans están contentos con el resultado, le ha ido relativamente bien en taquilla, igual con la crítica, pero sí he visto algunas reseñas o algunos posicionamientos que enaltecen demasiado la película, como si fuera demasiado cine, incluso algunos asegurando Marvel is back, ¿no? Como Marvel está de regreso y dispuesto a obtener toda esa gloria que tenía antes a través de estos nuevos personajes. Y aunque esta última aseveración se pudiera confirmar con la llegada de los Cuatro Fantásticos, porque la verdad es que tiene una pinta muy buena, hablando específicamente de los Thunderbolts, la verdad es que yo pienso que sí están exagerando un poquito. Tengamos en cuenta, por supuesto, que por lo que entiendo esta película es un poco un puente entre la fase 5 y la fase 6 de Marvel, siendo la 5 probablemente la más débil hasta ahora. Después de la saga del infinito, la fase 4 planteó las bases de la saga del multiverso con un montón de errores y cosas que no salían como se esperaban. Empezando por el hecho de que su villano principal fue funado, y a partir de ahí el resto de elementos que conformaban este nuevo conflicto tambalearon un buen. Los nuevos héroes que se estaban presentando no gustaban al público, o por lo menos pasaban desapercibidos. La realidad es que a estas alturas no estaba conformado un equipo ni había tampoco una amenaza clara, y es ahí donde entran los Thunderbolts, pues digamos que con base en personajes secundarios, antihéroes y hasta villanos, Marvel decidió formar un equipo que le terminó cayendo mejor a la gente, a diferencia de los héroes principales que se estaban proponiendo. Y bueno, esta película al final termina funcionando como una especie de metanarrativa, no sé qué tan intencional, de hecho me hubiera gustado que fuera más intencional, pero que bueno, se hace una especie de paralelismo entre esta crisis creativa y de producción que estaba teniendo Marvel, o que está teniendo, y la que representan en la ficción de los Thunderbolts. Pues resulta que están acusando a la directora de la CIA Hello, it's me, Valentina, de un montón de irregularidades, y ella se defiende diciendo que está buscando proteger al país con unos nuevos héroes, ya que los que había no se petisuizos se retiraron para formar una familia. Pero bueno, en realidad solo es una coartada para ocultar todas sus tranzas, ¿no? Y justo en aras de eliminar toda esta evidencia antes del juicio, decide reunir a los villanos que ha estado pagándoles para que hagan encarguitos, y ya cuando los tuviera juntos quemarlos a todos juntos con la evidencia. Bueno, pues no salen las cosas bien, los villanos que había reclutado escapan, y entre ellos están Yelena, la hermana de Black Widow, el Capitán América impostor, el Capitán América ruso, el Capitán América sexy y Fantasma. Y resulta que después de este evento traumático se unen para detener y desenmascarar a Valentina. La cosa es que en esta bóveda también había un personaje llamado Bob, que Valentina secuestra y lo vuelve malo, así que será el villano principal de esta película, que por órdenes de Valentina tendrá que eliminar a los Thunderbolts para demostrar que es el nuevo héroe de Estados Unidos, o bueno, del mundo, pero sabemos que para estas películas el mundo es Estados Unidos. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Bueno, de hecho el universo. No, cállate, el multiverso. Ay no, qué nivel de megalomanía. Total, como les decía, entré a esta película con muchas expectativas porque se decía que era el gran regreso de Marvel a un cierto nivel de calidad, a un cierto nivel de buena recepción del público, de la crítica, de la taquilla, etc. Y bueno, salvo estos elementos cuantificables, yéndonos solamente a la película como tal, yo pienso que están exagerando, la verdad. Me parece una película entretenida con un argumento interesante. El elenco definitivamente es lo que sostiene la película, no solo porque hay grandes actores como Florence Pugh, como Sebastian Stan, sino porque además hacen muy buen equipo. O sea, son un equipo que tiene química, con personalidades súper carismáticas, incluso desde la antipatía algunos, pero que te caen bien, ¿sabes? Y ya eso es un avance considerando el punto en el que estaba Marvel. Pero fuera de ahí tampoco se me hace la gran película. Pienso en que estamos en un punto ya de demasiada relatividad
narratividad con estas películas. Por un lado porque hay tantos personajes y tantas historias que uno ya no se da abasto, pero también un poco por este argumento de los multiversos que, aunque está chido, a mí me gusta bastante y hace que se preste a extender justamente el universo cinematográfico con estas historias de los multiversos y tal, pero también hace que se disperse la atención demasiado y que se creen estos pequeños microuniversos justamente también para atender a que sea fácil de consumir por parte de la gente que a lo mejor no ha visto todas las series o todas las películas, y entonces haces estos microuniversos para que sean digeribles y sean accesibles a la gente, pero también eso los aleja del resto de la historia, ¿no? Ya no se sienten historias tan conectadas, e incluso en esta lógica de que todo es un multiverso y de que todo puede cambiar y pasar y demás, pues también pierden peso las historias, pierden peso los villanos, pierden peso los conflictos, etc. Por ejemplo, en el caso de la villana principal, Valentina, que está interpretada maravillosamente por Julia Louis-Dreyfus, una gran actriz, pero que me sabe afuera de tono respecto al resto de los personajes. Como esta directora valemadrista, ¿no? Que le sale todo bien, todo como espera, un poco por el poder del guión, un poco también por el poder de la comedia, lo cual es válido, pero también siento que está un poco fuera de tono, y sobre todo comparándola con esto o posicionándola como villana de estos que ni siquiera son héroes, que son antihéroes, pero que justo vienen de películas en un tono pues un poco más realista, son digamos superhéroes, no todos, pero digamos son más cercanos a lo que pudiera ser un superhéroe en la vida real, a diferencia de otros como Thor o Guardianes de la Galaxia, etc. Y entonces es ahí donde se produce la disonancia, porque si todo le sale bien casi que por Deus Ex Machina, pues también un poco pierde esta credibilidad y este temor, ¿no? de que realmente algo importante pueda pasar. Se siente desechable, pues. Y esto pasa no solo con ella, sino con el resto de villanos que salen en la película y de otras películas. O sea, creo que nos presentan un villano súper poderoso que podría fácilmente competir con los villanos más poderosos que hemos visto en otras fases, pero el conflicto se resuelve en una película y muchas veces de una manera demasiado simple, como luego sucede en los cómics, pero al tenerlo en una película pues te queda un poco de sabor a poco, porque en este caso presentan a The Void, que es un gran villano o héroe, depende del caso, pero que aquí simplemente era un experimento que se le había olvidado a todos, y cuando lo encuentran ya como en 3 días ha perfeccionado sus poderes, le hicieron un traje y está listo para destruir el mundo, y es como de, ok, es un gran villano, pero al presentarlo con esta banalidad, pues tampoco es que se represente una gran amenaza, ¿sabes? Porque es algo que desde su construcción o desde su desarrollo no se le está dando gran importancia. Y a ver, a mí me gusta un montón cuando se utiliza un pretexto de la ficción para hablar de temas trascendentales desde lo social, como esta cosa de la gente necesita héroes y desde ahí nacen luego estos falsos profetas. Creo que es un gran tema que le correspondía justo a Marvel tocar en esta fase, que está, pero de pronto me sabe a que dicen, bueno, listo, hoy toca hablar de esto en una película, la armamos ahí como salga, que al cabo es un tema serio, entonces eso hace que nuestra película sea buena. Pero creo que más importante que el tema de la película es cómo abordas ese tema. Lo mismo me pasa respecto al otro gran tema de la película, ¿no? Que es la depresión, cómo estos eventos traumáticos que pasaron todos los personajes luego van minando su salud mental y esto los lleva a hundirse en un vacío muy grande. Es el conflicto en el que está Yelena y el resto de los personajes. Se enfocan en esta culpa que sienten por todo lo que habían hecho, pero tampoco se le da demasiada profundidad, y eso que había un montón de personajes. Bucky de repente ahí como que ayuda con un par de comentarios, pero no creo que profundicen demasiado en un tema que ya de por sí es muy complejo. O sea, me gustan estas narrativas que representan un miedo muy profundo o un trauma en monstruos reales, ¿no? O en superhéroes o en villanos, etcétera, y lo subliman en ese subtexto, pero creo que sí se tiene que ser bien
cuidadoso para que no se sienta superficial, y yo sí lo sentí superficial en esta película. Esta cosa de enfrentarse a sus demonios internos, creo que se pudo trabajar más inteligentemente en cuanto a la narrativa. Un ejemplo de esta temática pero en cine de terror es Babadook, esta idea de que si no hacemos caso a los monstruos internos se exteriorizan paranormalmente, y está chido porque aparentemente estás hablando de fantasmas, pero ya te cae el 20 del subtexto. Pero si es tan obvio con el subtexto, pues obvio que te cae el 20 pero de una manera superficial. Y ahora, en lo cinematográfico creo que también pudo haber estado mejor representado, sobre todo estas escenas en las que están dentro de la cabeza de Bob. Bueno, pues me parece una oportunidad súper jugosa para jugar con la cinematografía, estas cosas que de pronto hace Gondry o Kaufman o Satoshi Kon, de representar cómo se verían cinematográficamente los sueños o los traumas o las pesadillas. Creo que hay un campo fértil ahí impresionante y siento que no se arriesgaron lo suficiente con eso. Lo mismo respecto a las escenas de pelea, porque, bueno, ustedes me podrán decir es que no tienes que sobreintelectualizar tanto, son películas de superhéroes, son películas de Marvel, y yo les diría, no, sí podemos hacerlo porque hay otros ejemplos de muy buenas películas con mucha profundidad y complejidad. Entonces no me compro esa, pero incluso comprándoselas yo diría, bueno, al menos lo que buscamos en este tipo de películas es buena acción, ¿no? Buenas secuencias de pelea, de acción en general, y creo que no se cumple tampoco, es decir, justamente la elección de estos personajes principales o de este nuevo equipo que se conformaría está hecho con base en personajes que, como les digo, que no necesariamente tienen poderes metafísicos, sino que, bueno, tiene que ver con su cuerpo, con la pelea de contacto cuerpo a cuerpo, y esto te da muchas posibilidades para jugar con coreografías de pelea, para jugar con los emplazamientos de cámara, con el ritmo, con el movimiento, y no creo que se juegue demasiado en esta película con eso. No vi peleas relevantes, la pelea en donde con la que inicia la película, en donde están todos, que prometía ser una pelea muy épica, pues la realidad es que pasa sin pena ni gloria, y así el resto de las escenas. Es decir, al ver el menú de antihéroes que tienen aquí, que la mayoría son de peleas de contacto, pues creo que era una gran oportunidad para jugar con las coreografías de peleas, con los juegos de cámaras, con los ritmos, etc. Y no vi nada memorable ni que me sorprendiera. Un poco me llevé la misma sensación de con Black Widow, de que teníamos tantas ganas de verla pelear y a la hora de la hora pues la película no nos lo dio. En el caso de Thunderbolts, bueno, por la elección del villano principal, evidentemente, que yo diría choices, me gusta, sé que es un villano muy importante, pero justo para los Thunderbolts pues me hubiera gustado uno en donde pudiéramos verlos más en esta cosa de contacto, ¿no? Digo, al final de cuentas son justamente los personajes que sirven artes marciales, entonces se te antoja ver eso. Y pues eso, me parece una película entretenida, divertida, bien hecha para los estándares actuales de Marvel, pero tampoco una cosa que me haya volado la cabeza. Honestamente me esperaba una película más sui generis, un poco más apartada de este universo, no necesariamente a nivel narrativo, pero sí a nivel estructural, no sé, un poco como en el caso del Joker o de Batman, o por hablar de Marvel, no sé, Logan, este tipo de películas, bueno, más autorales, que arriesgan un poco más, que tienen más personalidad, y honestamente no me pareció esto, ni siquiera lo compararía con El Soldado del Invierno. Me parece más bien una película de fórmula más, que salió bien, pero que sigue siendo una fórmula. No la siento eso con mucha personalidad, con mucho carácter. Una película en serie más, nada más que evidentemente mejor hecha que otras que ya hemos visto de esta fase. Lo que rescato en todo caso es justamente este paralelismo que creo yo fue inconsciente, o no sé, tal vez fue consciente, y ahora estando viendo la campaña de publicidad de cómo la siguieron, pienso que a lo mejor sí fue consciente este paralelismo entre que en la ficción, bueno, esta líder de la CIA, Valentina, buscaba un nuevo equipo desesperadamente porque la gente necesita de héroes, sobre todo en ese momento cuando se quedaron sin los Vengadores, y entonces que de repente llegue este nuevo grupo y se le presente como este es el grupo que nos va a salvar y que nos va a levantar el evento, y toda la gente se lo crea, y hasta ni ellos mismos se lo crean, pero tengan que aparentar porque están escasos de ese tipo de personajes. Bueno, me parece por lo menos irónico que es lo que está pasando en Marvel, ¿no? Que justamente
tiene mucha popularidad los Thunderbolts, tienen mucha popularidad Florence Pugh y el resto de personajes, y entonces los agarran y dicen, estos van a ser los nuevos Avengers. Ya sé que estaba planeado desde antes y de hecho me parece una gran campaña de mercadotecnia, pero bueno, es al menos chistoso, ¿no? Como ese paralelismo entre esas dos películas. Me hubiera gustado un poco más de ironía si lo iban a llevar por ahí, que se arriesgaran algo más como, no sé, un poco como lo hicieron en She-Hulk, un poco como lo hace Deadpool, pero bueno, al final de cuentas eso es lo que nos dieron, eso es lo que el anuncio de lo que vendrá. No te diré que me súper emociona porque ya dejé de emocionarme desde hace tiempo con estas películas, pero bueno, sí definitivamente me dan ganas de por lo menos ver los Cuatro Fantásticos. Ya no te diría de las series, ya no te diría de otras películas, no lo sé, vamos viendo, pero por lo pronto creo que van en un buen camino. Esperemos que el barco no se les vuelva a hundir. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video hasta el final. Ya saben que si me quieren ayudar un poco más lo pueden hacer con su like, su compartida y su suscribida. Y bueno, también si está en sus posibilidades haciéndose miembros de este canal, ya sea en el apartado de Duerme Conmigo, en donde van a ser acreedores a 4 videos exclusivos, en donde con mi voz y con la compañía de la música de Jano Unzueta te acompañamos a ti en tu proceso antes de dormir. También te puedes hacer miembro como productor o productora y en ambos casos aparecerás en los créditos de estos videos. Si no me compras, te mueres. También te recomiendo que vayas a suscribirte a mis otros canales. Tengo un canal de podcast de donde platico con gente chida, se llama Cenital, y también tengo un canal de noticias, es como más random, más chill, una cosa como para desconectarse y conectarse a la vez un poquito. Se llama Esto Pasó en Internet y todos te los voy a dejar en la descripción. Ya me voy porque ya estoy colapsando de calor aquí. Pero espero que les guste este nuevo emplazamiento. Vamos a ver, estamos haciendo pruebas, pero a mí me gusta, nomás que sí hace un chorro de calor. Así es que ya me voy, se me cuidan y nos vemos en el siguiente video, ¿vale? ¡Chao! Es una vampira, pam, pam.